¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, su espacio, su conversatorio, en donde con nuestro invitado platicamos de algunos y muy variados temas. Si llegaste aquí por recomendación de tu abuelita, de tu tío, de tu primo, de tu vecino, de algún conocido, o llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento vas de camino para la escuela o para el trabajo, acomódate porque vamos a platicar. Comenzamos. Bien amigos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos el gusto de su compañía, apreciamos mucho ello y con el gusto de saludarles, queremos hacerles la atenta invitación a que nos sigan en las diferentes plataformas, en Spotify y YouTube, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo. También, ¿por qué no? Que lo compartan con sus amigos, que nos recomienden y también que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos dispuestos y prestos a recibirlos. Así es que sin más, el día de hoy tenemos a un nuevo invitado con un nuevo tema muy interesante y pues sin más preámbulo quiero darle la bienvenida al muy apreciable Marcos Dávila. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Marcos, después de tanta lluvia? Pues bien, mejor. Ya hace tiempo que no venías por acá, ¿no? Por estos rumbos. Sí, ya tiene tiempo que no nos Ya, veíamos. pues, ya como puedes ver, ya nuestro corporativo, ya en el 7º piso, ya podemos estar más a gusto, no se crean. Estamos aquí con el buen Marcos Dávila. Para los que no conocen a Marcos, si quieres presentarte o dar una breve resumen de quién es Marcos, a qué se dedica, quiénes conforman su familia, cuántos años tiene de ser cristiano, dónde se reúne, lo que tú quieras decirnos. Pues soy Marcos Dávila, como lo acabo de decir, y tengo 3 hijos. Uno ya falleció también, el mayor, y mi esposa también, hace 5 años. Apartó con el Señor y me dedico a la construcción y también soy humano como todos ustedes. Bien, ese es un poco de lo que es Marcos Dávila. Y Marcos, yo me acuerdo de ti, o el primer recuerdo que se me viene a la memoria de ti fue en uno de los campamentos en Huachichil, ya hace algunos ayeres, primera década de este siglo, ya hace algunos ayeres, tú no estabas tan canoso, yo no estaba tan gordo, Sí, sí me acuerdo. pero estábamos ahí en Huachichil, ¿te acuerdas tú? Sí, sí me acuerdo haberte conocido a ti, a tus hermanos, a tus papás. Ustedes estaban jovencitos, Sí, estábamos. estaban más jóvenes. Yo creo que yo estaba por ahí, si no estaba saliendo de prepa, estaba ya entrando a universidad. Y pues ahí también andaban tus hijos, ¿no? Sí, nada, Matusalén. Y no sé si esa vez también fue mi esposa y Getsemaní, Ujú. Melqui. Sí, ahí hicimos el primer contacto, según recuerdo. Y bueno, pues les invitamos a ustedes a que se unan a la plática con nosotros, que se echen un cafecito. Yo me estoy echando un cafecito. ¿Tú, Marcos, qué te estás tomando? Una agüita rica. Un H2O refrescante, que se echen un cafecito con nosotros porque vamos a platicar con el buen Marcos de un tema pues interesante, pero también delicado, en el sentido pues que pues es algo que no estamos acostumbrados a tratar abiertamente, es algo que evidentemente pasa porque el fallecimiento de alguien es un proceso pues natural. Todos en algún momento vamos a partir de este mundo y el día de hoy pues vamos a platicar con Marcos el cómo tratar, el cómo lidiar con la pérdida de un ser querido. Y cuando hablamos de ser querido, eh, me estoy refiriendo a personas allegadas de la familia directa, llámese esposo, esposa, hijos, no demeritando el demás parentesco con papá, mamá, etcétera, ¿no? Pero en este caso sabemos que pues hay fallecimientos tal vez inesperados, algunos que tal vez pudiéramos decir que se está en cierta manera pues
presente la posibilidad de que esa persona fallezca por tal vez por enfermedad, por la misma edad de la persona o porque a lo mejor se dedica a algo muy arriesgado, ¿no? Pero aún con eso, Marcos, aunque sepamos que alguien hay una posibilidad grande tal vez de que fallezca, ¿tú crees que estamos listos en algún momento pues si fallece, pues? No, o sea, acabo de decir algo que todos creemos o decimos al menos, que es algo natural, pero por muy natural que pensemos o que creamos que es la muerte del ser humano, como que hay algo en nuestra mente o en nuestro ser que no acepta que sea normal. Ujú. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para vivir. Sí. De hecho, dice la Escritura que Dios puso en nuestra alma en la eternidad. Pues por muy natural que queramos ver la muerte muy al fondo, aunque no conozcan la Escritura, las personas no aceptan que muera la persona. Ujú. Porque Dios nos hizo, te vuelvo a decir, para vivir, no para Claro. morir. Pues cuando hizo a Adán, lo hizo para vivir y no lo hizo para morir. Ujú. Entonces Dios a él le dijo que el día que él desobedeciera, que él comiera de ese árbol, iba a morir. Sí. Entonces, a causa de eso, como dice la Escritura, que la muerte entró por un hombre, no hay otra explicación eh, plausible más que la que da la Escritura, Ujú. de que morimos por causa del pecado y que la muerte entró por un solo hombre. O sea, no hay Ajá. otra explicación más obvia Ujú. o más creíble. No podemos decir, no, pues sí, el ser humano muere porque muere, porque ya le tocaba morir. O sea, no, Dios nos da la explicación que Pablo dice en Romanos de que la muerte entró por un hombre. Sí. Y que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esa explicación es la que Dios nos da. Y Dios quiso que quedara escrito ahí para las generaciones, para que los seres humanos supiéramos cómo es que llegamos a ser mortales. Ujú. ¿Verdad? Entonces, por Sí. mucho que la veamos natural, no aceptamos ni cristianos ni no cristianos. Sí. Nadie, por mucho que creamos que sepamos de la escritura, de la vida eterna, de Dios, de la vida, de la muerte, cuando esta llega a nuestro ser querido, pues nos simbra todo, ¿verdad? Y allí es donde Dios espera que nos refugiemos en Él. Entonces, cuando nosotros no aceptamos, y eso sí es natural, y eso sí es normal, que no aceptemos que muera el ser querido. Ajá. Eso sí es normal porque Dios nos hizo para vivir. Ujú. Entonces, al no aceptar que muera el ser querido y al no saber la razón, el motivo, causas eh, que, nos, que nos den satisfacción de por qué murió el ser querido. Por ejemplo, a mí, como tú conoces a mi hijo, conociste a mi hijo Matusalén mayor, él murió de 19 años, un accidente. Sí. Entonces, en su plena flor de su juventud, tenía toda una vida por delante. Para nosotros no fue fácil, de hecho no lo ha sido. Claro. Entonces, si por naturaleza los seres humanos no aceptamos, aunque digamos que es natural la muerte, Sí. no aceptamos que muera la persona. Porque te voy a decir, Dios nos hizo para vivir, no para morir. Y- Entonces, no estamos satisfechos con que muera la persona. Ajá. Y de hecho, nadie, ningún ser humano puede decirle a la muerte, pues eres bienvenida, aquí están mis hijos, o aquí está mi esposo, o aquí está mi esposo, o aquí están mis padres. ¿Verdad? Pues la muerte que llega en este caso, en mi caso, pues a mi hijo de 19 años, que uno ve otras perspectivas para la vida de él. Sí. Entonces, de repente llega y acabó con su vida. Entonces, es algo que aún después de ya 13 14 años de eso, Ujú. aún todavía no entiendo por qué. Claro. Entonces, al no comprender y al no aceptar que muera nuestro ser querido, puede llegar a crear cierto resentimiento. O sea, trae uno el sentimiento ahí y ese sentimiento, si lo descuida uno, se convierte en resentimiento. Es un resentimiento hacia la vida que puede amargarnos y también ese sentimiento psicológicamente lo podemos transferírselo a Dios y echarle la culpa Ajá. a Dios. Sí. Cuando Dios no es culpable de la muerte porque Él no hizo la muerte. De hecho, dice la Biblia que Él es el autor de la fe y es el autor de la vida, pero Ajá. no jamás dice que sea el autor de la muerte. Es una consecuencia, más bien, la muerte es consecuencia del El pecado. pecado.
Y es algo que te quería preguntar precisamente porque, digo, los que tuvimos el gusto de conocer a Matusalén, que le decíamos Matus de cariño, pues fue algo inesperado. O sea, Sí. el arrebatar o que haya un acontecimiento de este tipo en personas que en donde no lo esperamos, porque pues por más que sea algo natural, no nos esperamos el fallecimiento de alguien. Entonces veíamos que Matos era alegre, era pues por todos querido. Y como tú dices, llega un momento en que pues la tristeza está ahí presente. Digo, tristeza por mencionar algo porque puede ser dolor, desilusión, tristeza y muchas cosas, ¿no? Y yo hablo desde mi inexperiencia. No he tenido un caso de una persona tan allegada en mi familia que haya fallecido. Digo, pues todos hemos tenido pérdidas de a lo mejor un abuelito, abuelita, un tío, etcétera, ¿no? Pero alguien así directamente en mi familia, hablo desde la inexperiencia, pero me imagino yo que la tristeza en cierto punto puede llegar a superar el consuelo. ¿Qué pasa? Y digo, yo creo que los que estamos aquí hemos estado en diferentes sepelios, en diferentes funerales de hermanos en Cristo que falleció su familiar o alguien querido y llegamos con él, hermano, estamos contigo y le damos un abrazo. Y genuinamente hay muchos que nos acercamos y le decimos, hermano, lo que se te ofrezca, de manera anímica, incluso en algo material o económico, están dispuestos a apoyar. Pero a lo mejor en ese momento la persona afectada, como se dice vulgarmente, no le cae el 20, pero termina el funeral, termina el sepelio y la persona se va a su casa y ya no tiene a esa persona en su casa. Ve una silla vacía, ve una cama vacía, ve que ya no es la misma dinámica. Y es ahí donde empieza a bombardear el dolor, la tristeza y el consuelo, aunque sabemos que ahí está, que tenemos el consuelo de Dios, pero pesa más la tristeza, el dolor. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lidiar con eso, Marcos? Es algo muy, muy pesado eso. Yo recuerdo cuando Matusalén, todos los hermanos y amigos de Mato y todo, que nos conocieron y conocieron a él, eh, sus palabras pues son bienvenidas de cada uno, ¿ah? Pero también yo ahí comprendí y he analizado muchas cosas de que no hay palabras que puedan consolar a una persona, menos cuando muere un hijo. O sea, la muerte de un hijo es muy dolorosa. Creo que es la más dolorosa. Yo, bueno, experimentó la muerte de mamá, de papá, de hermanos, pero la muerte de un hijo, cuando mi hijo murió, yo sentí como que parte de mí también se fue. Entonces, yo me sentí tan esforzado mucho tiempo que no podía ni manejar. Uh -huh. Entonces, es algo muy, muy fuerte. Lo que he aprendido yo es de que no hay palabras de ningún hermano, de ninguna persona, que pueda dar consuelo a la persona dolida. O sea, lo único que he encontrado es lo que dice la escritura. Pero papá lo dice en Romanos 15, no, en Romanos, bueno, ahí. Dice en Romanos Pablo, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ajá. Y lo dice, a fin de que por la paciencia, y lo dice, y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, lo único que puede consolar a una persona que ha perdido un ser querido son palabras que le den esperanza. Por ejemplo, a mí me decían, pero no, Marcos, échale ganas, tú te quedan otros 3 hijos. O sea, esa es una verdad, Sí. pero eso no consuela Ajá. a nadie. O sea, no quiere decir con esto que los hermanos que se acercan a decir una palabra de aliento Sí, no lo hagan. no lo hagan. O sea, se les aprecia, pero Exactamente. no alcanzan. No alcanza, o sea, es tanto dolor. Y mayormente cuando se desconoce la escritura a tal grado de que no se pudo refugiar en la palabra de Dios, o sea, es ahí donde yo comprendo, bueno, ¿cómo le van a hacer los hermanos que desconocen esto, Dios? Uh -huh. Ahora, las personas que no conocen de la palabra de Dios, yo estoy en muchos sepelos, hace poco que uno allá al rancho,
un conocido y fui. Entonces yo miraba a las hijas llorando o sea, con aquel desgarramiento que, ay Dios mío, decía, Señor, tienen esperanza. Entonces, lo que puede consolarnos a nosotros son palabras que le den esperanza. Y Pablo dice, para que por medio de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, por eso la Biblia conoce a Dios como el Dios de toda consolación. Dios nos enseña eso. Entonces, Dios nos da esperanza a nosotros. Hemos visto ya de que Dios no hizo la muerte, es a consecuencia del pecado. Ajá. Entonces, ahí es donde Dios entra en la escena de la humanidad. Las personas tenemos que venir a Dios, a su palabra. Entonces, no podemos decir yo creo en Dios y separar nuestras creencias en Dios, separarlo de la palabra de Dios. Porque ese es un error. Al decir creo en Dios, pero no creer la palabra de Dios, nunca vamos a tener esperanza y no vamos a tener consuelo de nada. Por eso muchas personas se amarran contra Dios y culpan a Dios por tu culpa, ¿por qué te lo llevaste? Si Él era bueno, si Él esto. Sí. Y te vuelvo a repetir, esa amargura la transfieren a Dios. Ajá. Cuando Dios es bueno, realmente lo que Dios hizo al morir en la cruz del Calvario, Él se encarnó y Él hizo posible, al morir en la cruz del Calvario, hizo posible conseguir esperanza para el pecador. En el sacrificio de Cristo, Él murió en la cruz del Calvario, resucitó de la tumba, o sea, volvió a vivir después de pagar sus pecados, para nosotros los seres humanos mortales, darnos vida eterna. Pero no conforme con eso, dice la Escritura que Dios, que Jesucristo, con su resurrección, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Ahora, ¿qué es la inmortalidad? Pues también es vivir, es no morir. Entonces, la vida, que dice ahí, que nos dio vida eterna a los pecadores que hemos confiado en Él, nos dio vida eterna a nuestra alma. Sí. Pero la inmortalidad es para nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo el que muere físicamente es el cuerpo. Sí. Entonces, Cristo no nomás vino a salvar al pecador de la condenación del infierno, dándonos la vida eterna de nuestra alma, sino también Él vino a darnos la esperanza de la inmortalidad a nuestro cuerpo, o sea, de resucitarlo un día también. Entonces, de esa manera, lo que hizo Dios en la cruz del Calvario fue algo hermoso, fue algo glorioso para beneficio de nosotros los mortales, de nosotros los pecadores, los viles. Por eso Dios es bueno, Él no es culpable de que muera mi hijo y que haya muerto mi esposa. Realmente quien es culpable de que haya muerto nuestros seres queridos, pues es nuestro propio pecado. Entonces, gracias a Dios, si vemos de esa manera lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, o sea, podemos tener esperanza. Bueno, lo que tú dices en tu palabra, eso fue escrito hace 2000 años antes de nosotros. Claro. Y todavía permanece aquí para Dios quiere darnos esperanza y tengamos consuelo de esa manera. Yo me fijo que pues yo creo que todos los funerales cristianos a los que he tenido oportunidad de estar, pues no parece realmente un funeral, como a lo mejor pudiera ser como el que comentabas tú ahorita, ¿no? Están llorando a más no poder, porque no hay esperanza. Yo tengo un recuerdo de un compañero, un muy apreciado compañero, que hace cosa de 1 año o 2 años, no recuerdo, falleció su mamá, y él no es cristiano, hasta donde yo sé, y su mamá tampoco lo era. Y a mí me tocó ver cómo él se despedía en el ataúd de su mamá, con lágrimas en los ojos. A mí me movió el hecho de que me puse a pensar, esta persona, este amigo, se está despidiendo de su mamá porque ya no la va a volver a ver, ya nunca la va a poder ver. A diferencia de con nosotros, cuando fallece algún hermano, alguien que sabemos que profesó una fe en Jesucristo, le vamos a volver a ver. Cuando el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia, le volveremos a ver, ya en con otro contexto, ¿no? Pero le vamos a ver, o sea, tenemos esa esperanza, lo que tú dices. La Biblia nos habla de esperanza, toda la Escritura nos habla de que en Cristo es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo hace el duelo un cristiano? Para empezar, ¿qué pudiéramos decir que es el duelo? O sea, como que esa temporada o ese tiempo en donde el cristiano va asimilando la partida de un ser querido. Pero ahí, pues ahora sí como se dice, hay de duelos a duelos, ¿no? Hay
gente que le toma muchísimo más tiempo tener el duelo por sus hijos, por su marido o su esposa, y hay otros que, pues gracias a Dios, tienen un duelo más corto, por así decirlo. ¿Cómo pudiéramos abordar ese tema con los hermanos, el duelo? Es que yo pienso que ahí es cada quien, por ejemplo, yo aún a mi esposa después de 5 años yo la extraño mucho, me Ah, acuerdo claro. mucho de ella. De Matusalén, que ya tiene 14 años, me acuerdo de ella. Ujú, ¿Verdad? Entonces tengo esta esperanza como humano, te digo, duele uno, claro. y me acuerdo mucho de ella y aún me da tristeza y les extraño mucho. Entonces, hermanos que yo he conocido buenos hermanos, hermanas que al morir sus seres queridos hasta se alejan de la palabra de Dios, se alejan del camino de Dios. O Por la sea, amargura esa que decía, ¿no? Que por esa trasladan esa amargura a lo culpar a transfieren Dios. a Dios. ¿Sí? Entonces, eh, o sea, personalmente yo pienso que cada uno de los cristianos, de las hermanas, de los hermanos, tiene que tener un encuentro personal muy íntimo con Dios, Ajá, muy, muy personal, muy íntimo. sí. Es una relación muy íntima, muy estrecha, muy a conciencia, Ujú. saber qué es lo que han creído. Y ahí cabría la pregunta, Marcos, tal vez, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a una persona así, que está en duelo? Porque ahorita comentamos, ¿verdad? Que hay palabras de aliento, que hay hermanos genuinamente que vienen a tratar de consolar a uno, pero no basta, no es suficiente. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Muchos cometen el error al morir, en el caso mío, al morir la esposa, hay hermanos que mueren sus esposas y cuando muere un ser querido, te digo, nos cierne mucho la muerte de un ser querido y nos deja muy trastornados. Entonces, muchos piensan encontrar consuelo, volverse a casar Ujú. inmediatamente o al año, 2 años, qué sé yo. Pero yo pienso que ese es un error en cuanto a si todavía no superan eso, que no se superaba, más bien así no lo han asimilado bien, y si se casa nuevamente por aún trastornado, pues creo que es algo muy lamentable, porque no van a encontrar consuelo así también. Ajá, O sea, van a llevar su vuelo a otra persona, sí. y creo hasta cierto grado que es injusto, Mm. ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar consciente, muy consciente de eso, y para ayudarles a personas así, te voy a decir, esa persona necesita saber qué ha creído, Sí, porque no encuentran consuelo. sí, porque ¿Ya? si no hay fe, no No, hay ahí solamente esperanza. Dios, orar a Dios y enseñarles con la escritura. Pero ya solamente el Espíritu Santo puede hacer real la esperanza en ellos. Y eso pues les va a dar consuelo. Y yo creo que parte del duelo, pues puede ser también el acercarse con algún hermano o alguien de mucha confianza, Mm. ahora sí que pues para Desahogarse. desahogarse, llorar todo lo que se tenga que llorar, Así es. porque a veces habrá quien, no que lo condene, pero que vea mal, es que ¿para qué lloras? Si ya la persona está con el Señor, deberías alegrarte, oye, pues está yendo, Sí, no, pues ¿cómo? yo nunca les he dicho a hermanos que han partido con sus seres queridos que no lloren. Yo les digo, si quieres llorar, llora. O sea, es necesario que llores. De hecho, Ajá, es válido y y muy recomendable, ¿no? es recomendable. Digo, cada quien Porque, en su intimidad va a sí, llorar como quiera y porque no es fácil. no. ¿Verdad? Digo, ya han pasado muchos años de mi hijo y de mi esposa y pues de repente todavía se quebra uno, ¿verdad? Ujú. Todavía llora uno. Y tengo consuelo porque tengo esperanza, pero aún como humano pues uno siente. Y esa parte del consuelo, Marco, la transmites a tus otros hijos. Bueno, hay otra cosa. Al empezar estamos platicando de que es un tema muy delicado y que Sí, no todos claro. quieren abordar. Los seres humanos, como no aceptamos la muerte de un ser querido, o los seres humanos, como no aceptamos que un día vamos a morir, no queremos hablar de ese tema. Ujú. Hay hasta cristianos que no quieren tocar el tema de la muerte. No, ¿para qué tocar el tema de la muerte? Lo ven como si fuera, no sé, o sea, Como un tabú, ¿no? De que no, de sí, eso no se habla es aquí. como, aunque sí es una maldición la muerte, ¿eh? Pero lo ven como, no, no, porque me va a dar la mala sal y entonces a lo La mejor me vamos a muero. traer. Ya, la vamos a traer, no le invoques o algo así. Entonces, pero yo pienso que es algo muy natural. Jesucristo tocó el tema de la muerte y la tocó, por ejemplo, cuando murió Lázaro.
ya había muerto y la tocó por modo de la resurrección. Sí. Cree y que Él va a revivir. Sí, pero el día de la resurrección, el día posterior, dijo la hermana de la. Entonces lo tocó la muerte con la resurrección, porque la solución para la muerte es la resurrección, es la vida de volver a vivir. Claro. Entonces, yo pienso que eso sí lo debemos de tocar natural, lo que es la muerte. Sí. Pero muchas personas les da miedo. Y Por estoy hablando de cristianos. Sí, por como dices, no quieren tocar el tema por temor a que pues pueda atraerlo uno, o simplemente dicen, no, pues cuando nos llegue el momento vamos a saber qué hacer. Entonces, la muerte, no, cuando llega el momento no sabemos qué hacer. Nos trastorna y nos mueve todo el tapete, como uno se dice, Claro. y no hay uno que hacer, no hay uno que pensar, que decidir. O sea, es un trastorno totalmente. Sí. Entonces, en cuanto a mi familia, son muchachos que ellos mismos también no sienten tal vez feo tocar el tema. Yo lo he tocado algunas ocasiones con ellos y como que se quedan muy serios. Sí. Entonces, pero es la única manera de poder, vamos a llamarla así, entre comillas, sanar un poco y sobrellevar eso. Fíjate que ahorita has mencionado una palabra de la que quería hacer mención, el sanar. Y ya hemos platicado ahorita de que, pues, donde se haya consuelo es en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues, es sanadora también. Y hay veces en que el duelo que lleva la persona quieren llevarlo de una manera diferente a como dice la palabra de Dios para sanar, entre comillas, ¿no? Porque en el caso, como comentabas, que no quiero decir que son todos los casos, que personas que pierden a su cónyuge y se vuelven a casar casi inmediatamente como para solventar esa ausencia, y que a lo mejor en algunos casos puede ser no lo más recomendable, en otros no sabemos, pero el hecho de sanar a lo mejor lo podemos malinterpretar, ¿no? O esas personas lo pueden malinterpretar de tal manera que pues yo sano a mi manera, yo voy a buscar los métodos para sanar, buscan algo alternativo a la palabra de Dios y se hunden más, en lugar de sanar, por así decirlo, pues se van hundiendo más tal vez en amargura, incluso algunos pueden llegar hasta tener una depresión más fuerte o caer en vicios, podríamos decir, ¿no? Entonces, la sanidad va a venir siempre de la palabra de Dios, ¿no? O sea, lo que hemos visto. Y esto nos lleva también a ver que hay algunas personas que de repente conocemos personas que han llevado su duelo por muchos años. O sea, no pocos, o sea, muchos años. Y, y hay quienes pudiéramos juzgar a esas personas de que, oye, ya deja ir a tu ser querido, ¿eh? Ya él ya se fue, ya déjalo ir. ¿Cómo tratar eso? ¿Eh? Porque pues ahora sí que es muy su duelo, ¿no? Y está en un proceso tal vez que a lo mejor se está tardando mucho más de lo normal o más de lo que nosotros nos hubiéramos tardado, pero ¿será válido tanto tiempo? ¿Será válido? Digo, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero ¿cómo ayudarles, no? También estar al pendiente Pues de es que ellos. es por la misma palabra. Por ejemplo, todo tiene solución. Por ejemplo, la solución para, si te da sueño, pues la solución es dormir. Si te hace, pues tomar agua. Si te da hambre, pues es comer. Y la solución para la muerte, pues es la vida. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan, dice la Biblia que Jesucristo es el segundo Adán. Uh-huh. Entonces, el primer Adán, por el primer Adán entró la muerte. Y la muerte pasó a todos nosotros porque todos hemos pecado. Por el segundo Adán, dice la Escritura, que, que al morir el segundo Adán, que es Jesucristo, resucitó y, y entró la vida eterna. Entonces, el pecador que viene a Cristo, Dios le da vida eterna, Dios lo hace nuevo, le da una nueva naturaleza, la naturaleza divina, que consta en la vida eterna. Entonces, cuando Cristo vino y dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Entonces Él es el dador de la vida
pagó los pecados que son la causa de que muramos los seres humanos, resucitó, volvió a vivir para darnos vida a nosotros. Y Pablo lo ilustra precisamente en Romanos también. Pablo dice en Romanos 11, habla del olivo silvestre, y se acuerdan ustedes, y del buen olivo. Sí. Dice que son cortadas las ramas y habla del injerto, de injertar una ramita de un olivo silvestre en un buen olivo. Entonces, para que haya vida, por ejemplo, para que haya vida en el olivo silvestre, o sea, que empiece a dar buen fruto y una vida mejor del olivo silvestre, ese olivo tiene que perder su vida silvestre, o sea, se mocha la rama de ese olivo silvestre, se agarra esa ramita, ya sin la vida del olivo silvestre, y se injerta en el buen olivo. Y esa ramita que ha sido cortada, prácticamente que ha muerto a esa vida del olivo silvestre, y que es injertada en el buen olivo, se empieza a alimentar de la savia, del rico suministro del buen olivo. Entonces, el buen olivo es Jesucristo, y cada pecador que viene a Cristo es injertado en Cristo, y empieza a alimentarse del buen suministro de Jesucristo. Y de esa manera es que Él nos ha dado vida. Y dice, vida abundante. No es un intercambio de vida de que tú me das café y yo te doy agua. No, es que esta ramita del olivo silvestre perdió su vida. Está en una nueva vida. Para ser injertada en una nueva vida. Entonces ahora la vida del pecador en Cristo es una nueva vida. Y entre más nos alimentemos de esa savia, de la palabra de Dios, pues más nutridos vamos a estar. Sí. Y eso es lo que va a hacer que nos consolemos, y eso va a hacer que superemos, o más bien que sobrellevamos la pérdida, o que sobrellevamos el dolor o la tristeza, y que Dios nos saque adelante. Pero va a ser en esa nueva vida. Por eso la solución para la muerte es la vida. Y cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, no está hablando nada más de resucitar, sino que está hablando de que aquí como cristianos vivamos esa vida plena en Jesucristo. Y nueva. Y esa es la solución. Para las personas que están atravesando un duelo o que hayan atravesado un duelo, me imagino que contigo se acercaron personas a pues tratar de platicar contigo, de ver en qué te podían ser de utilidad, darte consejos. Igualmente con esas personas que necesitan alguna palabra de aliento, pues siempre recomendar la escritura, ¿no? Siempre recomendar que vayamos a la fuente de la vida eterna, precisamente. Sí, explicarle esto de que ahora somos del Señor y le pertenecemos a Él, de que Él no es culpable de que haya muerto su ser querido, de que Dios es bueno y Él hizo posible darnos esperanza de vida eterna, de ir con Él eternamente, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y pues a lo mejor el dolor, obviamente el dolor va a seguir, el dolor va a ser... La tristeza va a seguir no sé cuánto tiempo. Ajá, pero eso no quita que... Ahí es donde me refiero a que se puede desnivelar, ¿no? A lo mejor de momento la tristeza supera la consolación que podamos recibir, pero al alimentarnos más de la fuente de la vida eterna, pues el consuelo va a ser mayor que la tristeza. No va a desaparecer el dolor, la tristeza, la ausencia, la nostalgia, pero ya una vez teniendo más consuelo, más abundancia de la palabra de Dios, pues vamos a poder llevar a buen término un duelo, ¿no? O bueno, vamos a continuar con vamos a sobrellevar el dolor, la tristeza. Sí, porque como te decía, hay muchas personas que pues llevan su duelo por mucho tiempo, y no es que esté mal, y tampoco somos quien para decir, oye, ya deja ir a tu ser querido, porque hay muchos que llegan a decir eso, ¿no? Ya déjalo ir, ya se fue. Y dura también mucho, muchas veces es debido a que, ¿cómo te diré? Viene a mi mente varios hermanos, hermanas, al morir sus seres queridos. O sea, a todos la muerte nos toma por sorpresa. Sí. O sea, por lo mismo, porque Dios nos hizo para vivir y porque nadie está dispuesto a aceptar que mueran los seres queridos. ¿Por qué? Porque pues, Dios nos hizo para vivir y pensamos en vivir, no pensamos en morirnos. O aunque queramos morirnos, pues la verdad pensamos más en vivir.
Sí, ¿verdad? sí, siempre está Entonces, en nuestra mente. por eso, al tomar la muerte por sorpresa y nunca uno está preparado, me dijo a mí un hermano ya que falleció, antes de que falleciera él, falleció su esposa, y ya señor grande, y me dijo, yo pensé que estaba preparado para la muerte de mi esposa, pero cuando ya llegó la hora de ella, me di cuenta de que no estaba preparado. Ya era un señor ya de 80 más, Ujú. ¿verdad? Entonces, eh, nunca está uno preparado para eso, No, ¿verdad? ¿Por qué? por Porque siempre nos prepara. De hecho, es normal que nos preparemos para vivir, para el trabajo, para esto, para lo otro. hacer planes. Eso sí es normal, Ujú, pero no es normal ni morir porque Dios nos hizo para vivir. ujú. Pero en esta tierra, como no podemos vivir eternamente, pues la muerte está a flor de piel en nosotros, está Y pegada a puede nosotros llegarnos a cualquiera, en ¿verdad? cualquier momento, Por en cualquier edad. cualquiera estamos expuestos por alguna u otra razón. Pues, como dices, se han acercado hermanos, han muerto en estos años hermanos que representan mucho. Estuve con algunos de ellos una semana después de que fallecieron algunos hermanos predicadores también. Y, y pues llorando, sus hijas, sus hijos, con mucho dolor, o sea, ay, Dios mío. Entonces le dije, miren, es que está reciente esto. Ustedes, yo no les voy a decir que esto va a pasar, nomás lo que les voy a decir es que como repasen los meses y los años, esos recuerdos van a ir sanando y ese dolor que sienten ahorita tan fuerte va a disminuir. Ujú, A lo mejor van a llorar, pero ya no como ahorita. sí, Nomás se me quedan bien. Entonces le digo, ya, yo, mi esposa ya tiene tantos años y aún yo la recuerdo y aún lloro, pero no es el mismo dolor que sentía los en el primeros momento. meses Claro, o el momento. sí. O sea, eso es lo que puedo uno decirles en cuanto a todo eso, Ujú, porque es un dolor que sienten que se van a morir. sí. Y que Eh, uno ya quisiera irse también. es algo muy pesado, muy fuerte. Sí, es algo muy pesado y pues que, pues también yo creo que debemos orar por esas personas, Y que porque, Dios se encargue de darle fortaleza porque no es fácil. y aparte porque, pues los que no hemos pasado por algo así, pues no podemos realmente comprender la magnitud de ese dolor. Sí, es. Y bueno, Marcos, para terminar, ¿qué pasajes tú podrías compartirnos para alguien que está, algún versículo o algún pasaje que recomiendes a alguien que está atravesando por un duelo? Pues sí, o sea, cuando Cristo vino, eh, le hizo una pregunta a él de que en la resurrección de los muertos, de quién iba a ser esposa una mujer que se había casado con 7 hombres, Sí. 6. Y él dijo, es que ustedes están ignorando las escrituras, porque en las resurrecciones se Mm, casarán y se harán casamiento. Ustedes conocen la ajá, historia. sí. Pero entre eso Cristo dice, este, les habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ujú. Y luego le dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si vamos a Génesis y vemos la muerte de estos 3 patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob, en cada uno de ellos, chequen ustedes en la escritura en Génesis, van a encontrar, y si murió Abraham y fue reunido a su pueblo. Y en Jacob dice lo mismo, en Isaac dice lo mismo. No, Jacob cuando se está despidiendo de sus hijos dice, yo ya voy a partir, me voy a unir a mi pueblo. Ajá. Y dice lo mismo, y murió Jacob y fue sepultado y fue reunido a su pueblo. Y ahí Sus no está padres. hablando de un panteón, de que ya se fue y ahí estaba su pueblo, no es cierto. Está hablando de que de aquel lado de la muerte, Dios tiene preparado un pueblo Ujú. de él. Un Por eso gran Cristo pueblo dijo, este, Dios no es Dios de de muertos, muertos, sino de sino de vivos. vivos. Entonces, porque de aquel lado de la muerte de Abraham, Abraham dice, yo muy a mi pueblo. Murió Abraham y fue reunido a su pueblo. Entonces su cuerpo fue sepultado, ¿verdad? Fue sepultado ahí donde estaba también su esposa. Ujú. Jacob también ahí fue sepultado, Isaac también fue sepultado, entre otras personas. Pero no se está refiriendo al El lugar lugar donde del iban a estar sepulcro, ¿verdad? sepultados. Y nos está refiriendo que Dios de aquel lado tiene un pueblo glorioso. Y desde siempre, o sea, Dios, gracias a Dios de que esas partes ahí existen desde Génesis, y que está hablando desde aquel tiempo, nos está revelando Dios de que de aquel lado de la muerte de nuestros seres queridos
está ese pueblo de Dios, Ujú. que es parte de este pueblo que somos nosotros, Sí, los que claro. hemos creído. Pero de aquel lado Todos. está el pueblo que ya no pudo estar porque enfermedad, por lo que tú uses y mandes, que ya partieron de esta tierra. Sí, Entonces allá los vamos a ver a todos ellos, un gran pueblo. un gran pueblo. Ujú. Y ese es el pueblo de Dios, el pueblo que vive por Dios, por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, Sí. cada uno de nosotros tenemos que meditar mucho en eso. El dolor es mucho, es muy fuerte. E inclusive se queda uno sin ganas ni de vivir. Hay personas que, como acabo de decir, se deprimen y ya no quieren vivir. O sea, que Ujú. uno sin fuerzas. Lo que me asombra a mí de muchos hermanos cuando han muerto sus seres queridos, lo que sí me asombra mucho de ellos es que tienen, yo no sé dónde saquen fuerza, no para vivir, sino para pelearse entre ellos por los bienes. Sí. Eso a mí me asombra, bueno, pues me sacan fuerza. Si cuando muere mi ser querido, o sea, no ganan ni de vivir. Sí, quédense con lo que quieran, Y man. ellos agarran fuerzas para quererse pelear por la troca, por la casa, por aquello. Eso sí me asombró mucho de muchos hermanos. Sí, hermano, sí. Ah, digo, bueno, ¿qué les pasa a estas personas? O sea, no entiendo, o sea, Ujú. y dicen ser cristianos de años, de añales, Ujú. ¿verdad? Pero tienen esas fuerzas para andarse peleando por lo material. O sea, esas fuerzas, yo lo único que veo es que esas fuerzas las agarran del odio, del coraje, algo malsano, Sí, sí, claro. ¿verdad? En lugar de. Y digo, no, es que eso está mal, Sí, claro. ¿verdad? Y nada más tienen fuerzas para eso, ¿verdad? Y ya después, ya regresan a sus menesteres. Sí, entonces, pero no, gracias a Dios de que Dios es bueno, es lo que puedo decir. Ujú. Dios hizo posible perdonar sus pecados, morir en la cruz del Calvario, resucitar, darnos esa vida eterna para tener esperanza para el día de mañana, poder a nuestros seres queridos en aquel pueblo que está de aquel lado de la muerte. Y mientras estamos aquí, pues no nos abandona. Siempre está al pendiente de Somos el mismo nosotros. pueblo de Dios, nada más que somos los de este lado de la muerte y los que están de aquel lado son los que están ahí con el Señor. Y un día estaremos allá Todos con juntos con ellos, el Señor. glorificando a Dios y alabando. Entonces, pensando en eso, pues un día vamos a conocer a Abraham, Sí, a todos a los Isaac, héroes de la a fe, todos ellos, todos los que se a mencionan en las Moisés, a todos escrituras, ellos, para poderles hacer las preguntas que queramos. todas las dudas que tengamos, ¿verdad? Así Sí, es. Marcos, te agradezco muchísimo, te agradecemos a nombre de todos los que no, hacemos muchas gracias. posible, vamos a platicar. Muchas gracias. Y amigos, también al agradecerles el valor de su compañía, recuerden que nos vemos en el próximo episodio, porque también ahí vamos a platicar. Amén. Gracias.